Normalmente, pensando en lo que comúnmente se entiende por magia astrológica, la astrología ritual, en primer lugar, se orienta a establecer una relación directa con esas inteligencias celestes, con esos seres astrales. O sea, tendría una orientación o aplicación mística, se le podría llamar, e incidentalmente, como aplicación secundaria, que es lo que normalmente se asocia con la magia astrológica, en la fabricación de talismanes o otras aplicaciones, pues una orientación en términos de nuestras necesidades cotidianas, materiales, que es una aplicación legítima de la magia astrológica, pero no es su función primaria. Es una aplicación legítima dentro de ciertos límites y sin duda está para que nos podamos ayudar a nosotros mismos a enfrentar el día a día. Es parte de este regalo de los dioses, pero en primer lugar tiene como función el desarrollar una relación más sana o más directa o mejor con ellos. Si la astrología tiene una raíz mesopotámica, lo que observamos entre babilonios y caldeos y en estas culturas es que junto a los pronósticos que da la astrología, están los remedios con los cuales poder establecer equilibrios o compensar esos pronósticos. Y los caldeos, viviendo en un lugar en donde además la experiencia de la bóveda celeste, a diferencia de nosotros aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, pues es extraordinaria, dedicaban sus ritos directamente dirigidos al planeta o a las estrellas en cuestión. Entonces, ese aspecto ritual ha sido parte de la astrología desde sus inicios. Y es un aspecto ritual que tiene tanto una aplicación, llamémosla espiritual, como una aplicación mundana. Bueno, una manera de verlo es que aquello que ahora llamamos astrología tradicional agrupa una serie de teorías y técnicas, de prácticas, que de manera muy consistente, desde los inicios griegos, pasando por la astrología medieval y hasta el Renacimiento, se, se usaban. Luego va a venir el declive de la astrología entre el siglo XVII y XVIII en la cultura occidental. La astrología sale de las universidades y comienza a ocupar ese lugar marginal que hasta cierto punto sigue teniendo hasta el día de hoy en la cultura occidental, ambivalente, desconectado de la ciencia o el conocimiento oficial, ¿no? Quienes permiten que sobreviva la tradición astrológica son los movimientos esotéricos, teosóficos, entre otros, de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Pero digamos que reciben una tradición ya muy disminuida a la cual pues le aplican primeros auxilios y bueno, el paciente sobrevive, pero muy mermado, con la vitalidad y la conciencia muy amoladas. Toma un tiempo para que progresivamente vaya creciendo un conocimiento de la tradición astrológica en Occidente. Después de esta astrología más esotérica de principios del siglo XX relacionada con la teosofía y con elementos orientales, etcétera, viene una interpretación de la astrología en clave de la psicología de Carl Jung, ¿no? De la psicología analítica o la psicología profunda de Carl Jung. Surge la llamada astrología humanística y posteriormente se le concibe como astrología psicológica, que es una de las vertientes dominantes al día de hoy. Pero a partir de los 90 surgen movimientos, ya desde antes en otros lugares, pero sobre todo en el mundo astrológico de habla inglesa, surgen movimientos de recuperación de textos antiguos, de traducción, y son traducidos textos que en algunos casos
desde la época antigua no habían sido conocidos o traducidos. Y esto permitió entrar en contacto, a su vez, pues con una tradición mucho más amplia, conectada con la filosofía y con la ciencia, por una parte, pero también conectada con la mística, con una práctica ritual que también es remedial. Entonces es astrología en un sentido mucho más amplio, que va más allá de las técnicas de interpretación de las cartas natales, ¿no? La astrología psicológica sobre todo es astrología natal, principalmente es astrología natal. Y si bien hay mucho que ha aportado, vamos a ponerlo así, desafortunadamente se ha desarrollado a partir de este modelo dualista que compartía Jung moderno, mente-cuerpo. Y entonces lo astrológico es concebido que tiene que ver con lo interno, pero no hay un compromiso de la astrología moderna psicológica por lo general con lo externo. Jung, con su idea de la sincronicidad, busca justamente salvar esta separación. Lo paradójico es que la asume y luego la quiere salvar y hay ahí como una especie de círculo vicioso, porque quiere además quedarse dentro de de un planteamiento científico que pueda ser reconocido así, ¿no? Y no ser tachado de esoterismo o de ocultismo, en fin. Y entonces la astrología moderna, pues en relación a lo corporal y a lo sensible, a lo mundano, pues tiene esta relación ambivalente que es típicamente occidental. El paradigma filosófico de la astrología tradicional es mucho más complejo, amplio y sobre todo unificado, holístico, diríamos, ¿no? Se contrapone a veces la astrología tradicional con la moderna, pero el trabajo que yo hago es desde una perspectiva de complementariedad. Y que bueno, viene también de los maestros que he tenido de astrología que han participado en este tipo de movimientos. Y bueno, a final de cuentas, lo que hay pues es pues la astrología tal como la practicamos al día de hoy, ¿no? O sea, no tenemos una máquina de tiempo para ir al medievo y practicar astrología. Y también hay que reconocer que luego esas distinciones de astrología helenística, de astrología medieval y renacentista, etcétera, son categorías comerciales y no exactamente categorías históricas. A veces también falta mucha claridad luego al respecto, ¿no? La comercialización salvaje de la astrología que observamos al día de hoy, pues es muy desafortunada, en mi opinión. En fin, en la astrología tuve principalmente dos maestros. Los dos ya fallecieron. Un maestro mexicano, Luis Lesur, que tenía un conocimiento muy amplio de la astrología en sus diversas interpretaciones, vertientes, aplicaciones y mucha experiencia como astrólogo consultor. Desarrollamos además una amistad, nos convertimos también en colegas, tuvimos algunos proyectos en conjunto, pero bueno, durante varios años estudié muy cercano a Luis Lesur, quien estudió con un astrólogo húngaro que tenía una escuela en Nueva York y en donde hizo amistad con Robert Soler, que no lo conocí por medio de Luis, resultó que había sido uno de sus compañeros y amigo, y Robert Soler fue partícipe de este movimiento de traducción. Él era un medievalista, pero también un practicante de la magia astrológica, de todo este aspecto ritual, místico de la astrología. Conocía de filosofía antigua. Entonces, bueno, fue también un maestro muy importante con quien tuve una relación cercana, porque estuve yo viviendo también un tiempo allá. Es una historia larga y compleja, pero el destino me juntó con él en el mismo pueblo perdido ahí en Upstate New York. Y, y bueno, pues tuve una relación cercana directa con Robert Soler. Así que ellos fueron mis dos principales maestros. También en lo que se refiere a una astrología cabalística y más contemplativa, pues considero un tercer maestro a Warren Kenton, Shimon Halevi, con quien también tuve afortunadamente ocasión de convivir directamente. Él era un cabalista y astrólogo también.
Bueno, quizás primero habría que aclarar que astrología ritual es una como noción que para el curso que he estado empleando últimamente. Y bueno, ya definimos pues en qué sentido, ¿no? O sea, coincide con la magia astrológica, si por magia astrológica entendemos esas dos orientaciones, ¿no? Tanto espiritual como mundana. Lo que pasa es que luego la magia astrológica se suele identificar más con esa segunda orientación que mencionábamos es secundaria. Si vamos a hablar de principios básicos de la astrología ritual, uno de estos son las llamadas correspondencias astrológicas. O sea, la práctica ritual de la astrología se basa en las también llamadas signaturas. Esto es, las múltiples y variadas clasificaciones de los órdenes naturales y humanos en términos del simbolismo astrológico. De modo que bajo un planeta uno puede encontrar la correspondencia de diversos colores, aromas, sabores, piedras, minerales, metales, hierbas, saumerios, notas musicales, en fin, el cosmos entero participa o es concebido como una asignatura astral, como un símbolo o correspondencia de un determinado astro, entendiendo que los astros ordenan toda la realidad natural, sensible, corporal, ¿no? Entonces, bueno, en la práctica ritual de la astrología se aplican estas correspondencias. Es deseable tener un conocimiento mínimo básico del ABC de la astrología, que es el simbolismo de los planetas, los signos, las casas y los aspectos. Con un conocimiento mínimo básico es suficiente porque, por otra parte, es un curso que nos permite comprender el simbolismo astrológico de un modo distinto al racional discursivo. O sea, una cosa es saber intelectualmente y memorizarme que Venus significa amor y belleza y unión y alegría y amistad y placer y etcétera. Y otra cosa es percibir a Venus en el olor de la rosa, en la textura de sus piedras, en el color verde, implica pensar de un modo alternativo al de la racionalidad discursiva, consciente. Es pensar con los sentidos, pensar con la imaginación. Y es una manera de establecer una relación directa, distinta con el símbolo astrológico. Luna es la gobernadora del mundo natural. Todos los ciclos de los seres naturales obedecen a la ciclicidad lunar. Es la gobernadora de los cuerpos, ¿no? De la realidad corporal, natural. Y en términos de las prácticas rituales, es uno de los indicadores principales. O sea, es un factor que siempre se toma en cuenta y esto se puede hacer de diversas maneras, pero normalmente es un factor que siempre se toma en cuenta, sea una práctica con una orientación más mundana o más espiritual. En el caso del budismo, por ejemplo, se hacen ceremonias y meditaciones en las lunaciones, ¿no? Comúnmente. Práctica mágica en general, que tradicionalmente es comprendida como un arte, como una técnica, como un arte sagrada, como la adivinación. Pues dada su propia naturaleza y más en el contexto cultural en el que vivimos, pues en sí es muy problemática de comprender. Hay muchas distorsiones, hay muchos malentendidos, hay muchas concepciones erróneas, sobre todo debido a una literalidad con la que se entienden la dinámica de estas prácticas, que es una dinámica psicológica, no es exactamente física. Tiene un aspecto físico sutil, como las emociones, tiene un aspecto físico sutil, pero no son exactamente físicas, sino que están como a medio camino. Pero es una dinámica de una realidad psicológica, pero psicológica no en el sentido moderno del dualismo mente-cuerpo, en donde es nada más lo interno, sino que lo psicológico tiene un aspecto subjetivo, pero también un aspecto objetivo, un aspecto colectivo, cósmico. El alma es un principio
que une todas las cosas. Y es su operatividad, es esta dinámica la que es empleada en los rituales, sea para sanar, sea para unirse con alguna divinidad. Eh, entonces, sí, hay muchísimos erróneos y malentendidos por la cultura, por las deformaciones culturales en las que estamos inmersos, y por la propia naturaleza de una realidad que efectivamente es enigmática, ¿no? O sea, que no es comprensible en términos formales. Y entonces eso para algunos lo convierte en irracional, pero tampoco es el caso. Hay una inteligencia ahí detrás, entonces más bien podríamos hablar de apelar a lo metarracional. Y bueno, en Y, última instancia, perdón, en última instancia se requiere de una experiencia directa para tener un conocimiento. Es como un conocimiento que se vuelve una síntesis individual y que es mediado por la iniciación. Puede ser más formal o menos, pero hay como los protocolos formales para hacer esto. No es nada más, ay, porque se me ocurrió o me quiero entretener un rato el sábado y voy a hacer un hechizo. El propósito es ofrecer un acercamiento a la astrología en esta dimensión ritual, con lo cual pues haremos una introducción a la temática de las correspondencias, que en eso se basa toda la operatividad de las ceremonias y de las prácticas rituales astrológicas. Vamos a hacer una introducción a la astrología leccional en su orientación mágica, porque todos los ritos tienen que ser realizados en el momento adecuado. Y para esto se emplea la astrología, para determinar cuál es el momento adecuado para realizar una obra, para propiciar un dios, para fabricar un talismán, para cualquier tipo de práctica ritual. Esta tiene que realizarse en el momento adecuado, para que estemos sintonizados adecuadamente con el principio cósmico en cuestión. Es básicamente la idea. Y vamos a hacer también una introducción a las jerarquías celestes, a la práctica de la piedad astrológica, cuáles son las diferentes jerarquías de inteligencias astrales con las que se trabaja y se propicia, tanto en lo teórico como práctico, porque vamos a plantear una práctica en ese sentido. Y por último, vamos a hacer también como una introducción al tema de los talismanes, las obras, los remedios astrológicos.